Hoy vamos a meternos de lleno en algo que está ahí, pero que no siempre vemos, la arquitectura invisible de Internet. Hablamos de las tribus digitales. Sí, esos grupos que, sin que nos demos cuenta, moldean nuestras conversaciones, lo que nos gusta e incluso cómo interpretamos el mundo online. Y la primera pregunta es directa. ¿Pertenecemos a alguna tribu digital? Es una pregunta que tiene miga, y al final de este análisis, la respuesta quizás sorprenda. Porque, seamos conscientes o no, casi todo el mundo forma parte de alguna. Pensemos un segundo. ¿Formamos parte de un grupo de fans que debate sobre una serie hasta la madrugada? ¿O seguimos con devoción cada lanzamiento de una marca tecnológica? ¿Participamos en un foro sobre un hobby que a otros les parece súper específico? Pues bien, justo ahí están las semillas de una tribu. Aquí tenemos, digamos, la definición de libro. Pero es importante entenderlo bien. No hablamos solo de un puñado de gente. Es una comunidad de verdad, con una identidad que les une, con sus propios códigos, su jerga, una cultura compartida que nace y crece en el mundo digital. Muy bien, pues vamos a bucear un poco más. Para intentar poner algo de orden en este universo, los analistas han identificado 5 grandes categorías de tribus digitales. Estas son, por así decirlo, las 5 familias principales. Cada una nos da una pista muy clara sobre qué es lo que une a sus miembros. Puede ser una pasión, un producto o simplemente la forma en que se mueven por la red. Empezamos con las que seguramente son más fáciles de reconocer. En este caso, la identidad se forja alrededor de la cultura. Pensemos, por ejemplo, en los fans del K-pop, en las enormes comunidades de gaming o en los forofos de un equipo de fútbol que viven cada partido a través de las redes. Su pasión es literalmente su bandera. El siguiente tipo de tribu se organiza no solo alrededor de aficiones, sino de lo que consumimos. Estas tribus nacen en torno a marcas que han conseguido vender algo más que un producto. Venden un estilo de vida. La gente que sigue a Apple no solo compra tecnología, comparte toda una filosofía sobre el diseño y la exclusividad. Ojo, porque esta categoría es distinta. Aquí lo que une a la gente no es que les gusta, sino cómo lo hacen, cómo se comportan online. Un tuitero de pura cepa tiene unos hábitos y un lenguaje que no tienen nada que ver con los de alguien que participa en un foro súper especializado de Reddit. Es la plataforma y el uso que se le da lo que define al grupo. Aquí el pegamento es el trabajo. Hablamos de programadores que debaten sobre código en foros específicos, o de especialistas en marketing que comparten las últimas estrategias en grupos de LinkedIn. Tienen su propia jerga, sus propios chistes, y comparten retos y conocimientos que solo ellos entienden. Y llegamos a la última, la generación. Es evidente que cada cohorte, cada grupo de edad, tiene sus propios códigos, sus plataformas favoritas, su forma de hablar. Pensemos en cómo la generación Z utiliza TikTok, cómo crea y comparte memes, es todo un rasgo cultural que los define como tribu. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se detectan estas tribus? Porque claro, no es algo que se haga a ojo. Detrás hay una metodología muy concreta. El nombre técnico es escucha social y de búsqueda, o social listening. Básicamente consiste en analizar de forma masiva miles y miles de conversaciones y búsquedas en Internet para encontrar patrones, ver quién conecta con quién y al final dibujar el mapa de estas comunidades. El proceso es bastante metódico. Primero se traza un mapa de las conexiones para ver quién habla con quién. Después se analizan los temas y los hashtags para saber de qué se habla. Con esto se pueden detectar tendencias que están naciendo, identificar a las voces más influyentes y, al final, sacar conclusiones que son oro puro. Para que todo esto no se quede en teoría, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Vamos a coger un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial. Y vamos a ver cómo distintas tribus hablan de lo mismo, pero de maneras que no tienen nada que ver. Y esta tabla es genial porque lo deja clarísimo. Fijaos en esto. Para un early adopter, alguien que quiere estar a la última, la IA es innovación, es probar la beta. Para quien programa, un desarrollador, es machine learning y APIs, o sea, el lenguaje técnico para que las cosas funcionen. Si nos vamos al mundo de los videojuegos, pues son NPCs inteligentes, claro, los personajes del juego que ahora parecen más listos. Y para un experto en ciberseguridad, la IA se traduce en ciberamenazas. Es el mismo concepto, la inteligencia artificial, pero, madre mía, cada grupo vive en su propio universo de palabras. Y aquí está la clave de todo. Si se entiende su lenguaje, se pueden crear mensajes que de verdad conectan con ellos. A un early adopter se le habla de exclusividad, de ser un pionero. En cambio, a un gamer se le cuenta cómo la IA va a hacer que su experiencia de juego sea mucho mejor. El mensaje se adapta como un guante a cada tribu. De acuerdo, ya hemos visto qué son estas tribus, los tipos que hay y cómo se analizan. Pero la gran pregunta es, ¿por qué debería importarnos todo esto en nuestro día a día? Pues porque entender las tribus es, en el fondo, entender cómo fluyen las ideas en Internet.
Nos ayuda a ser más conscientes de las burbujas en las que nos movemos, a descifrar por qué la publicidad que vemos o los contenidos que nos llegan parecen hechos a medida, y sobre todo nos ayuda a reconocer el poder que tiene una identidad colectiva en el mundo digital. La verdad es que esta frase lo clava, lo resume todo a la perfección. No estamos navegando por un espacio caótico y desordenado, para nada. Nos movemos por una red que está estructurada en comunidades, cada una con sus propias reglas, su lenguaje y sus centros de poder. Y con esto cerramos el círculo y volvemos a la pregunta del principio, pero con una perspectiva totalmente nueva. Después de ver este mapa, la pregunta cobra otra dimensión. ¿En qué comunidades nos movemos realmente en nuestro día a día? Ahí lo dejo, para darle una vuelta.